Empezó la autodestrucción de los Boston Celtics. Con el segundo apron apretando y la lesión de Tatum, Brad Stevens se ha visto obligado a pulsar el botón de reconstrucción express. En menos de 24 horas han traspasado a dos titulares importantes, Jrue Holiday y Kristaps Porzingis, y lo han hecho a cambio de jugadores de talla inferior, como Anthony Simons y Georges Niang, dos movimientos que tienen mucho más sentido del que pudiera parecer. ¿Por qué? ¿Qué han hecho exactamente? De todo ya hablamos en el vídeo de hoy. Confirmado, estamos todos locos hasta los Boston Celtics, que en 24 horas se han cargado su proyecto, se han cargado el mercado NBA, se han cargado todas las previas del draft. A ver, ¿qué han hecho los Boston Celtics? Se han vuelto locos, no tanto como parece. Tiene mucho más sentido de lo que aparenta. En resumidas cuentas, en 24 horas se han quitado de encima a Jrue Holiday y Kristaps Porzingis y sus contratos, y han recibido a Anthony Simons, Georges Niang y algunas segundas rondas que creo que son absolutamente irrelevantes. Lo que es cierto es que los Celtics se encuentran en un proceso de autodestrucción, de romper con el equipo que les llevó a ser campeones, y en una metamorfosis que no podemos juzgar hasta que termine. Es decir, la intención de los Celtics es evidente, que es ahorrar, y por ahí tienen sentido sus traspasos, pero no me atrevo a decir que el traspaso es excelente, magnífico. Es decir, si quieres ahorrar, el traspaso es magnífico, pero un equipo en la NBA tiene que querer ganar el anillo, tiene que querer competir. Por eso no me atrevo a decir que el traspaso es un sobresaliente, es un 9, es un 10 o un 8, porque no sé en qué va a derivar todo esto. El primer paso que hay que tomar lo están realizando, pero no sé qué implicaciones tiene esto a largo plazo, y por eso creo que sobre la intención de los Celtics hay que darles muy buena nota, pero sobre el resultado final es pura incertidumbre, muy difícil de valorar. Esto no se puede valorar hasta de aquí 1 o 2 años, hasta que vuelva Tatum, hasta que este equipo diga: aquí vamos con todo ahora, con Tatum y con Jaylen Brown o con el que sea, porque ahora hablaremos. Vamos al traspaso. Antes te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, de análisis, de opinión, de todo lo que sucede en la NBA, te suscribas y por supuesto le des al like. El traspaso es a 3 bandas. Los Hawks reciben a Porzingis y una segunda ronda de los Nets, porque tienen que intervenir los Nets de alguna forma, así que imaginamos que esa segunda ronda es de los Nets. Los Nets reciben a Terrence Mann y el pick 22 de los Atlanta Hawks, y los Celtics a Georges Niang una segunda ronda de 2031 de los Cleveland Cavaliers que tenían los Atlanta Hawks. ¿Por qué tiene sentido para los Boston Celtics? A priori es lo que más puede chocar, pero ya lo hemos dicho. Una palabra: ahorro. Jason Tatum va a estar fuera toda la temporada. No tiene ningún sentido ser un equipo del segundo tax apron y un equipo que paga un montón en impuesto de lujo si vas a perder partidos. Bueno, no sé si vas a perder partidos, pero si no vas a ser un equipo de primera línea, un equipo que compite. Ya lo vimos ayer con el traspaso de Holiday. Probablemente para este año competir en unos Celtics todos sanos, Holiday fuese mejor que Anthony Simons, pero no estamos pensando en este año, estamos pensando en ahorrar este y el siguiente y en tener flexibilidad. Con el traspaso de Holiday ahorran 5 millones, pero con 5 millones no sales del segundo tax apron. Y para Brad Stevens era obligatorio salir de ahí por los costes, por las restricciones en traspasos, en firma de agentes libres, por la penalización en el draft, por la poca flexibilidad que tienes. Y con este movimiento sí que sales del segundo tax apron. Ojo con los datos, ojo con las cifras. Tras el traspaso, los Celtics se libran de 30,7 millones de dólares del contrato de Porzingis de la 25-26. A cambio, reciben el de Georges Niang de 8,2 millones. Es decir, dan un contrato de 30 por uno de 8. Ahorran más de 22 millones de dólares. Un movimiento en lo salarial perfecto, además sin dar ninguna ronda. Muchísimo más ahorro, por supuesto, que con el de Holiday, y así, ya sí, confirman que salen del segundo apron y cumplen su objetivo: ahorrar, salir del segundo tax apron y además sin dar rondas, activos de futuro para que cualquier otro equipo se coma ese contrato. A la vez que es muy complejo decir si este equipo es mejor o peor de aquí a un par de años, también es cierto que creo que estos traspasos, que estos movimientos se tienen que hacer hoy. Yo aquí voy con Brad Stevens. Yo aquí estoy con los Celtics. O sea, si tú tienes que mover el contrato de Holiday, tiene que ser cuanto antes.
porque creo que Holiday físicamente va para abajo y el contrato va para arriba. Entonces, puedes verte en una situación en la que tengas un contrato súper tóxico a 2-3 años vista y tengas que pagar para quitártelo de encima. Ahí recibiste a Anfernee Simons y segundas rondas. Por otro lado, el de Porzingis, más de lo mismo. O sea, tú imagínate que te plantas en enero, en diciembre, y tienes que decidir de forma express si lo renuevas, si te lo quedas a largo plazo, si le haces un contrato corto, si lo traspasas rápido a quemarropa, a lo mejor en una temporada en la que rinde por encima de lo normal y te sale más caro, o en la que está rindiendo por debajo de lo habitual y te deja unas dudas tremendas para renovarlo, o el valor de mercado es muy inferior. Yo creo que han hecho lo correcto. Ya antes de que empiece la siguiente temporada limpiamos nuestras cuentas, salimos del segundo apron, pero tampoco nos hagamos trampas. Los Boston Celtics han cambiado a Holiday y Porzingis por Anfernee Simons y Georges Niang. O sea, fríamente han cambiado a dos jugadores que han sido All-Star, que han sido muy importantes en el anillo de 2024, a cambio de un titular bastante inconsistente de los Portland Trail Blazers, un equipo que no es ni de play-in, y de Georges Niang, un suplente de los Atlanta Hawks, un equipo que no es ni de playoffs. La clave es el ahorro. Tú quieres ahorrar. Te traes a un jugador que cobra 8 millones. Tenías que recibir como máximo por Porzingis 12 para salir del primer apron. ¿Cuántos jugadores consigues tú dando un contrato de 30 millones y recibiendo uno de 12 mejores o en mejor situación, también terminando contrato, que Georges Niang? Yo creo que está bastante bien el traspaso si tu intención es ahorrar. O sea, van a ahorrar más de 200 millones de dólares en multas. Y si esperabais que Porzingis y Holiday saliesen por Durant y Antetokounmpo, estáis muy equivocados. Estos eran movimientos muy complicados para los Celtics, que los han hecho ya y creo que los han hecho bastante bien. Iba a ser difícil colocarlos y Brad Stevens los ha colocado antes del draft y sin dar activos de futuro. ¿Cómo encaja Georges Niang? ¿Cómo encaja Anfernee Simons? Que mucha gente lo pregunta. Pues creo que no tiene, o sea, no es importante. O sea, no me parece decisivo, importante cómo encaje Niang, porque, insisto, es expiring, al igual que Anfernee Simons, y probablemente ni siquiera van a estar los dos cuando este equipo se ponga a competir. Hay que decir que desde hoy, 25 de junio de 2025, hasta que empiece la 26-27, Brad Stevens tiene que construir un equipo muy competitivo. Y tiene que hacerlo con estos mimbres. También con la ronda de 2026, 2027 y 2030 que tienen en su poder. Ojo con este punto, ¿eh? Ojo con este punto, porque igual los Celtics se dejan llevar muchísimo más esta temporada al tener su ronda de 2026. Creo que es bastante a tener en cuenta. En cuanto a la nota del traspaso, todo muy en el aire. Estoy entre el 6 y el 7. Creo que les voy a dar un 7 porque lo que ellos quieren es ahorrar, lo consiguen con creces y de una forma maravillosa. Pierden muchísimo en lo deportivo, a ver cómo lo recuperan, que yo creo que es lo complicado. Lo difícil no es librarse de un contrato, sino conseguir un jugador bueno que te encaja a la perfección, como ellos tenían con Holiday y con Porzingis, y por eso no les pongo tanta nota. Por esa sensación de a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa en los próximos días también con los Celtics. Muchas ofertas por Jaylen Brown, según Sam Sarania. También las habrá por Derrick White. A ver si sale Pritchard, a ver si sale Hauser. Yo creo que no. Yo creo que los movimientos que tenían que hacer a priori ya los han hecho. Y Jaylen Brown, me atrevería a decir que no va a salir, pero si hay tantas ofertas y hay una muy buena, why not? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que tampoco es una puerta que se van a cerrar los Boston Celtics. Vamos con las otras partes del traspaso. ¿Por qué tiene sentido para los Brooklyn Nets? Bueno, muy fácil de explicar. Porque no dan nada y a cambio reciben una primera ronda. Bueno, dan una segunda ronda simbólica que aún no se sabe cuál es, pero porque tienen que intervenir en el traspaso de alguna forma, pero reciben el pick 22 del draft para comerse a Terrence Mann. Un jugador que no me gusta nada, ya lo sabéis los más habituales, creo que en la NBA de hoy en día o le falta físico o calidad, no tiene ninguna, ni mucho menos es un jugador completo, y tiene un contrato malo. O sea, tiene un contrato que empieza el año que viene
con 15,5 millones, sigue el siguiente con 15,5 y termina en 16. Es decir, le quedan 3 años cobrando más de 15 millones. Yo creo que no los vale, no es un contrato súper tóxico, pero es un mal contrato y los Nets lo pueden asumir. O sea, los Nets aún tienen 36 millones de dólares para absorber en salarios. A cambio de comerse se llevan un pick 22. Pues bueno, no está mal. Se habla mucho de que, bueno, de que van a revalorizar a Terrence Mann, de que se va a convertir en un jugador mucho más útil. ¿Quién sabe? Yo creo que no, pero quién sabe. Y los Nets, lo más importante de este movimiento es que se quedan con 5 primeras rondas. O sea, los Nets van a tener 5 primeras rondas de este draft. Es verdad que solo hay una de lotería, el pick 8, pero luego tienen 19, 22, 26 y 27. No creo que las elijan todas. Van a subir, imagino. Llevan con el run de que quieren subir a por algo más interesante desde que se hizo la lotería. Pero son un equipo tan vacío de jugadores referenciales, de talento, que no sé por qué, no me extrañaría que si no eligen con las 5, eligiesen con 3 o 4. Lo dicho, movimiento redondo, no les compromete para nada coger el contrato de Terrence Mann. Probablemente ni siquiera termine en Brooklyn. Lo terminará moviendo como moneda de cambio. Así que yo creo que les voy a dar... Mira, les voy a dar buena nota, ¿eh? No sé si darles un 9. Venga, va. Es que la primera tampoco es tan buena. Pero oye, es un pick 22. Por comerte un contrato que a ti no te importa nada comerte. Venga, un 9. Un 9 para los Nets. Y terminamos con los Atlanta Hawks. Luego hablaremos de los otros movimientos que han habido... que hubieron ayer por la tarde y por la noche, hora española. Pero vamos con los Atlanta Hawks antes. ¿Por qué tiene sentido para Atlanta? Este es el más obvio, ¿no? Se quitan a 2 jugadores que les sobran, Georges Niang y Terrence Mann. Yo creo que son 2 jugadores que en dinámica competitiva a ellos no les encajan tanto, quizás Niang un poco más, y consiguen una oportunidad de mercado. Porque con todo lo negativo, Kristaps Porzingis es una oportunidad de mercado. Es decir, a cambio de dar el pick 22, has conseguido a un pívot titular que tira, que es intimidador, que tiene problemas de salud, por supuesto, pero es un pívot de altísimo nivel si está sano. El nivel del equipo, tras el traspaso, sube muchísimo. O sea, has cambiado 2 suplentes por un pívot tremendo y que además son 2 suplentes que el riesgo es nulo. O sea, no son 2 jugadores de proyección. No das a un joven como, yo que sé, como los Warriors pudieran dar a Kuminga, ¿no? Por ejemplo. Además, Porzingis es expiring. Si te sale mal todo, si no encaja bien Porzingis, si se lesiona mucho, pues no lo renuevas. Es verdad, has perdido un pick 22. Pero bueno, yo qué sé, creo que la oportunidad merecía ese pick 22. Y creo que aquí sí que hay que ir al encaje. Porque este equipo es el que mira en lo deportivo. El único del traspaso que mira en lo deportivo. Y por eso van a tener también muy buena nota. En el encaje es todo maravilloso porque Niang y Terrence Mann, como digo, son totalmente prescindibles en la dinámica competitiva. Ganas spacing, ganas mucho espacio. En un equipo en el que es verdad que Jalen Johnson y Dyson Daniels juegan por fuera, pero que no tienen tan buen tiro, tener un pivot que tira me parece fundamental. Ganas intimidación. Para mí, lo digo ya, este Porzingis, el de este año, es mejor intimidador que Clint Capela. Los 2 tienen problemas de movilidad evidentes, pero creo que Porzingis es mejor intimidador, es mejor que Capela, en líneas generales, que es agente libre y probablemente después de esto no va a seguir en Atlanta. Es un jugador de pick and pop, no tanto de pick and roll. A Trae Young le gusta mucho jugar el pick and roll. Por aquí podemos ver un poco menos el encaje, pero bueno, no creo que sea significativo. O sea, también es un jugador que juega muy bien por encima del aro. Es un jugador autosuficiente. Al contrario que Capela, es un jugador que se puede generar sus propios tiros, que puede jugar un 1 contra 1 de espaldas. Okongwu sigue siendo suplente, por lo que mantienes un buen nivel también en la segunda unidad. Y el único pero aquí van a ser sus lesiones. O sea, su físico va a marcar lo bueno que es este traspaso. Pero creo que en una conferencia tan flojita el año que viene, merece la pena apostar por los Atlanta Hawks, merece la pena apostar por tu equipo y pensar en que, oye, ¿por qué no puedo estar entre los 6 de playoffs directos? Además, otro matiz importante. Das el pick 22, que hay gente que se echa las manos a la cabeza.
pero tienes el pick 13. O sea, no es lo mismo que dar el pick 22 sin tener otro pick de primera ronda. Es decir, tú tienes ya una oportunidad de elegir al jugador bueno, al joven que tú crees que a largo plazo va a ser absolutamente diferencial. No es lo mismo que dar en un año el pick 22 y a lo mejor en ese pick 22 eligen al Jalen Williams de turno. Bueno, si en el pick 22 eligen al Jalen Williams de turno, es porque tú en el pick 13 lo has dejado pasar. No es porque has dado el pick 22 y te has quedado sin picks ese mismo año. El quinteto que se les queda es bastante interesante. Trae Young, Dyson Daniels, Risa Asher, Jalen Johnson y Porzingis, suplentes Caris LeVert o Kongu. No me disgusta el equipo. Me parece un equipo bastante decente en comparación a lo que han tenido últimamente. Así que les voy a dar un 8, 8,5 a los Atlanta Hawks. Cositas rápidas sobre los otros movimientos. En la misma noche de ayer, Kyrie Irving renunció a su opción de jugador y firmó por 3 años y $119 millones. Una cantidad interesante para los Mavericks porque baja lo suficiente su masa salarial, es decir, él podía cobrar 42 millones la próxima temporada y no los va a cobrar, y baja lo suficiente el salario de Kyrie Irving para que los Mavs puedan usar la excepción bianual de $5,7 millones. Y probablemente lo hagan en un base que sustituya a Kyrie Irving. O sea que me parece un movimiento bueno por las dos partes. Kyrie se asegura dinero en 3 años, una buena tajada del espacio salarial durante 3 años. Se la merece probablemente. Y los Mavs lo renuevan un poquito a la baja para lo que estaba pidiendo. Que estaba pidiendo más de 40 millones por año y no los va a conseguir. Movimiento comprometido para ambas partes, completado. Así que todo correcto. Me parece bien para los Mavs, especialmente de cara al año que viene y al final de este, y para Kyrie Irving, y así para los 3 años que vienen. Y también hubo un traspaso, el primero, por orden cronológico, fue lo primero que sucedió ayer, que es Jordan Poole, Saddiq Bey y el pick 40 por CJ McCollum, Kelly Olynyk y una segunda ronda. En líneas generales, creo que los Pelicans creen que mejoran. Yo imagino que sí, imagino que mejoran. La temporada de Jordan Poole está infravalorada. CJ McCollum es una calavera. Kelly Olynyk creo que tampoco ya tiene tanto valor deportivo. Revitalizan al menos su proyecto. O sea, cambian a 2 jugadores de 30 y algo por Jordan Poole y Saddiq Bey, que son jugadores que están más en el timeline de Herb Jones, Trey Murphy, Zion Williamson, Ace Bailey y compañía. Y además creo que son 2 jugadores infravalorados, que el contexto Washington Wizards ha hecho que perdamos un poco la pista de jugadores como Jordan Poole y de Saddiq Bey, que es verdad que viene de una lesión grave. Lo hacen porque creen que son mejores, y los Wizards lo hacen por ahorrar, porque tienen ahí el contrato de Jordan Poole, que le quedan todavía 2 años, más de 60 millones por cobrar, y reciben a 2 expirings como son CJ McCollum y Kelly Olynyk. Pueden generar en salary cap para la próxima agencia libre hasta $100 millones los Washington Wizards, porque recordemos, termina contrato, si no me equivoco, Chris Middleton, que ha cogido opción de jugador, termina contrato CJ McCollum, Kelly Olynyk y quizás también Marcus Smart. Así que bueno, veremos en qué emplean esos $100 millones. No sé yo si es algo extremadamente positivo para ellos, pero bueno, lo que parece obvio es que no confiaban en Jordan Poole como jugador sobre el que sostener buena parte de su proyecto, y con este movimiento te lo dicen. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Dime qué opinas tú de cada uno de los movimientos y sobre todo ponme las notas, que me mola mucho eso de ponerle la nota a cada equipo en el movimiento. Bueno, espero que te haya molado. Un abrazo.